Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la continuación del tema número 3. Y si usted no recuerda el nombre del título, le digo que es la ley del impuesto al valor agregado y sus reglamentos. También le recuerdo que solamente estamos revisando aspectos muy generales de dicha ley, porque bueno, estudiarla nos llevaría pues prácticamente 6 sábados continuos, ¿no? Entonces aquí trataremos de ser lo más específicos que se pueda y resumir al máximo cada uno de los artículos. Por lo tanto, eso implica que yo tenga técnicamente que leerlos tal cual son, porque no se prestan a la interpretación a menos de que se estén llevando a cabo, que la ley se esté aplicando. Y ahí sí podríamos entrar en el terreno de la interpretación desde el punto de vista de los abogados. Pero como no es el caso, sí tengo que ser muy puntual y muy exacto en establecer tal cual lo dice el texto, mencionarlos y hacer una breve explicación. Y sin más que agregar, bueno, pues comencemos. Lo primero que vamos a analizar es el capítulo número 4, si no me equivoco, del uso o goce temporal de los bienes. Y este está integrado por el artículo 19, donde nos dice que para los efectos de esta ley se entiende por uso o goce temporal de bienes el arrendamiento, el usufructo o cualquier otro acto independiente de la forma jurídica que al efecto se utilice para el que una persona permita a otra usar o gozar temporalmente bienes tangibles a cambio de una contraprestación. Lo que implica que nosotros en los arrendamientos tendrán que ser forzosamente analizados y estudiados para determinar la viabilidad o inviabilidad del goce temporal. Artículo 20. No se pagarán el impuesto por el uso o goce temporal de los siguientes bienes. Evidentemente los inmuebles, todos aquellos destinados a casa y aquellos que tengan ocupaciones mixtas, solamente las cuestiones empresariales son las que pagarán el IVA. Las que sean destinadas exclusivamente a la casa no tendrán esta aplicación de la ley. Las fincas dedicadas o utilizadas a fines agrícolas o ganaderos, ¿no? Los bienes tangibles cuyo uso o goce sea otorgado por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el territorio nacional, ¿no? Los libros, los periódicos y las revistas. Eso respecto, recuerde que estamos en el uso o goce temporal de los bienes. 21. Para los efectos de esta ley se entiende que se concede el uso o goce temporal de un bien tangible en territorio nacional cuando éste se encuentre el bien en el momento de su entrega material a quien va a realizar su uso o su goce, evidentemente dentro del territorio nacional. Para el artículo número 22, cuando se otorgue el uso o goce temporal de un bien tangible, se tendrá obligación de pagar el impuesto en el momento en el que quien efectúe dicho otorgamiento cobre la contraprestación derivada del mismo y sobre el monto de cada una de ellas. ¿No? Aquí está muy claro, en el momento que se utilice el bien o la obligación temporal, la persona tendrá que pagar su respectivo IVA. En el artículo número 23, para calcular el impuesto en el caso de uso o goce temporal de bienes, se considerará el valor de la contraprestación pactada a favor de quienes los otorgan, así como las cantidades que además se carguen o cobren a quien se otorgue el uso o goce por otros impuestos, derechos, gastos de mantenimiento, construcciones, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto. En el artículo 24, para los efectos de esta ley se considera importación de bienes y servicios a los siguientes elementos. Disculpe usted, la introducción al país de bienes, ¿no? Cualquier artículo que sea considerado un bien por la ley, ¿no? La adquisición por personas residentes del país de bienes intangibles enajenados por personas no residentes de él. El uso o goce temporal en territorio nacional de bienes intangibles proporcionados por personas no residentes del país.
el uso o goce temporal en territorio nacional de bienes tangibles cuya entrega material se hubiera efectuado en el extranjero, el aprovechamiento en territorio nacional de los servicios a que se refiere el artículo 14, y ahí tendría usted que revisarlo, cuando se presenten por no residentes en el país. Esta fracción no se aplica en el transporte internacional. Cuando un bien exportado temporalmente retorne al país habiéndosele agregado valor en el extranjero por reparaciones, aditamentos o cualquier otro concepto que implique un valor adicional, se considera importación de bienes y servicios y deberán pagarse el impuesto por dicho valor en términos del artículo 27 de esta ley. El artículo número 25, no se pagarán el impuesto al valor agregado en las importaciones siguientes: las que en los términos de la legislación aduanera no lleguen a consumarse, sean temporales, tengan el carácter de retorno de bienes exportados temporalmente o sean objeto de tránsito o transbordo. Si los bienes importados temporalmente son objeto de uso o goce en el país, se estará a lo dispuesto por el capítulo 4 de esta ley. Que debemos decir que es uno de los elementos más complejos de análisis desde el punto de vista del pago de los impuestos. Continuando con el artículo 25, las de equipaje y aquellas que tienen que ver con la legislación aduanera, los bienes cuya enajenación en el país y las de servicios por cuya prestación en territorio nacional no den lugar al pago de impuestos al valor agregado o cuando sean señalados en el artículo 2, los bienes donados por residentes en el extranjero a la federación, entidades federativas, municipios o cualquier otra persona que mediante reglas de carácter general autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las obras de arte que por su calidad y valor cultural sean reconocidas como tales por las instituciones oficiales competentes, siempre que se destinen a exhibiciones públicas en forma permanente. El oro con un contenido mínimo de dicho material es del 80%, la de vehículos que se realicen de conformidad con el artículo 62, fracción 1 de la ley aduanera, siempre que se cumpla con los requisitos y condiciones que señala la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general. Nos estamos refiriendo, no sé si usted se dé cuenta, y a mí se me pasó comentarlo, en relación a las importaciones y exportaciones de bienes y servicios. En el artículo 26 continuamos, se considera que se efectúan las importaciones de bienes y servicios en el momento en que el importador presente el pedimento para su trámite en los términos de la legislación aduanera, en casos de importación temporal al convertirse en definitiva, tratándose de los casos previstos en la fracción 2 y 5 del artículo 24 de esta ley, en el momento en el que se pague efectivamente la contraprestación. Cuando se pacte contraprestación periódica, se atenderá el momento en que se pague cada contraprestación. En el caso de aprovechamiento en territorio nacional de servicios prestados en el extranjero, se estará en términos del artículo 17. Y recuerde que ya estamos en el capítulo de las importaciones y exportaciones de bienes y servicios. Artículo 27. Para calcular el impuesto al valor agregado, tratándose de importaciones de bienes tangibles, se considera el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importaciones, adicionado con el monto de este último gravamen y de los demás que se tengan que pagar con motivos de las importaciones. El valor que se tomará en cuenta tratándose de importaciones de bienes o servicios a que se refiere la fracción 2, 3 y 5 del artículo 24 serán el que se corresponderá en esta ley por enajenación de bienes o goce de bienes o prestación de servicios en territorio nacional, según sea el caso.
¿Sale? Tratándose de bienes exportados temporalmente y retornados al país con incremento de valor, este será el que se utilice para los fines del impuesto general de importaciones, con las adiciones a que se refiere el primer párrafo de este capítulo. Artículo 28. Tratándose de importaciones de bienes tangibles, el pago tendrá el carácter de provisional y se hará conjuntamente con el del impuesto general de importaciones, inclusive cuando el pago del segundo se difiera en virtud de encontrar los bienes en depósitos fiscales en los almacenes generales de depósito, sin que contra dicho pago se acepte el acreditamiento. ¿Vale? El impuesto al valor agregado pagado al importar bienes dará lugar al acreditamiento en términos y con los requisitos que establezca esta ley. No podrán retirar mercancías de la aduana o recintos fiscales o fiscalizados sin que previamente quede hecho el pago correspondiente de esta ley. ¿Sale? Y aquí pasamos al capítulo de las obligaciones de los contribuyentes. Y el artículo 29, las empresas residentes en el país calcularán los impuestos aplicados a la tasa cero al valor de la enajenación de bienes o prestaciones de servicios cuando uno u otros se exporten. La enajenación de bienes tangibles realizada por personas residentes en el país a quienes residan en el extranjero, el uso o goce temporal en el extranjero de bienes tangibles proporcionados por personas residentes en el país, el aprovechamiento en el extranjero de servicios prestados por residentes en el país por concepto de asistencia técnica, de operaciones de maquila y submaquila para exportación en términos de la legislación aduanera, para elementos de publicidad, para elementos de comisiones y medicamentos, para seguros y reaseguros, así como a financiamientos y reafinanciamientos, y aquellos que hagan filmaciones o grabaciones siempre que cumplan con los requisitos que al efecto se señalan en el reglamento de esta ley. Para el artículo 31, tratándose de los supuestos previstos en el artículo 9 y 15 de esta ley, el exportador de bienes o servicios calculará el impuesto aplicable a la tasa cero al valor de la enajenación o prestación de servicios. También procederá el acreditamiento cuando la empresa residente en el país exporte bienes tangibles para enajenarlos o para conceder su uso o goce en el extranjero. Y aquí pasamos a las obligaciones de los contribuyentes. Los extranjeros con calidad de turistas de conformidad con la Ley General de Población que retornen al extranjero por vía aérea o marítima podrán obtener la devolución del impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en la adquisición de mercancías, siempre que se reúnan los requisitos siguientes. Que el comprobante fiscal que expide el contribuyente reúna los requisitos que para tal efecto establece la ley, establece el Servicio de Administración Tributario mediante reglas de carácter general. Que las mercancías adquiridas salgan efectivamente del país, lo que se verifica en la aduana aeroportuaria o marítima según sea el caso, por lo que salgan o cómo salen los turistas. Y finalmente, que el valor de las compras realizadas por establecimientos asentados en comprobantes fiscales que presente el turista al momento de salir del territorio nacional ampara un monto mínimo nacional de 1,200 pesos. Realmente no es. Y aquí pasaríamos a las facultades de las autoridades, y en el artículo 39 establece que el importe de la determinación presuntiva del valor de los actos o actividades por los que se debe pagar el impuesto en los términos de esta ley se aplicará la tasa del impuesto que corresponde conforme a la misma, y el resultado se reducirá con la cantidad acreditable que se compruebe. Artículo 41. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará convenios con los estados que soliciten
adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para recibir participaciones en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal, conviniendo en no mantener impuestos locales o municipales sobre los actos o actividades por los que deba pagarse el impuesto al valor agregado o sobre las prestaciones o contraprestaciones que deriven de los mismos, ni sobre la producción de bienes cuando por su enajenación deban pagarse dichos impuestos, excepto la presentación de servicios de hospedaje, campamentos, paraderos de casas rodantes y de tiempos compartidos. Para los efectos de esta fracción, en los servicios de hospedaje, campamentos y paraderos de casas rodantes y de tiempos compartidos, solo se considera el albergue sin incluir los alimentos y demás servicios relacionados con los mismos. Los impuestos locales o municipales que establecen las entidades federativas en la enajenación de bienes o prestaciones de servicios mencionados en esta fracción no se consideran como valor para calcular el impuesto que refiere esta ley. La enajenación de bienes o prestaciones del servicio cuando una u otra se exporten o sean los señalados en el artículo 2 y 2A. Continuando con el artículo 41, los bienes que integran el activo o sobre la utilidad o capital de la empresa, excepto por las tenencias o usos de automóviles, ómnibuses, camiones, tractores no agrícolas, tipo quinta rueda, aeronaves, embarcaciones, veleros, esquís acuáticos motorizados, motocicletas acuáticas, tablas de olaje con motor, automóviles eléctricos y motocicletas. Intereses, los títulos de crédito, las operaciones financieras derivadas y los productos o rendimientos derivados de su propiedad o enajenación. El uso o goce temporal de casas habitación, espectáculos públicos consistentes en obras de teatro y funciones de circo que en conjunto superen un gravamen a nivel local del 8% calculado sobre el ingreso total que derive de dichas actividades. La enajenación de billetes y demás comprobantes que permitan participar en loterías, rifas, sorteos y concursos de toda clase. Artículo 42. Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo anterior los impuestos que los estados o el Distrito Federal tengan establecidos o establezcan sobre enajenaciones de construcción, por lo que deben pagar el impuesto al valor agregado. En ningún caso lo dispuesto en el artículo anterior se entenderá limitativo de la facultad de los estados y de la CDMX para gravar como impuestos locales o municipales la propiedad o posesión del suelo o construcciones, a la transmisión de propiedades de los mismos o sobre plusvalía o mejoría específica sobre que no se discrimine en contra de los contribuyentes del impuesto al valor agregado. Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores se aplicará respecto de la enajenación de los certificados de participación inmobiliaria no amortizables, a que se refiere el segundo párrafo de la fracción 7 del artículo 9 de esta ley. Continuando con el artículo 42, la producción, la introducción, la transmisión, la distribución, la venta o consumo de energía eléctrica está pues evidentemente dentro de las participaciones de los estados. Los actos de organización de empresas generados o importados en energía eléctrica, los capitales invertidos en los fines que expresa la fracción 1, la expedición u omisión por empresas generadas e importaciones de energía eléctrica, dividendos, intereses o utilidades que representen o perciban las empresas que señalan las fracciones anteriores. Y pasaríamos al artículo 43. Las entidades federativas podrán establecer impuestos cedulares sobre los ingresos que obtengan las personas físicas que perciban ingresos por la prestación de servicios profesionales, por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, por enajenación de bienes inmuebles o por actividades empresariales sin que se considere un incumplimiento de los convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su artículo 41. Tratándose de personas físicas que obtengan ingresos por la prestación de servicios profesionales,
La tasa del impuesto que se pondrá se establecerá entre el 2 y el 5%. Para los efectos de esta fracción se entenderá por ingreso por la prestación de servicios profesionales la remuneración que deriva de servicios personales independientes que no estén asimilados a los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados. Las entidades federativas que establecen el impuesto a que se refiere esta fracción únicamente podrán considerar como efecto a dicho impuesto la utilidad gravable de los contribuyentes que sean atribuida a las bases fijas en las que proporcionen los servicios que se encuentran en la entidad federativa de que se trate. Cuando un contribuyente tenga base fija en dos o más entidades federativas, para determinar el impuesto que a cada una de ellas le corresponde, se deberá considerar la utilidad gravable obtenida por todas las bases fijadas que tenga y el resultado se dividirá entre estas en la proporción que representen los ingresos obtenidos de cada base fija respecto de la totalidad del ingreso. Continuando con el artículo 43. En el caso de personas físicas que obtengan ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, en el caso de personas físicas que obtengan ingresos por enajenación de bienes inmuebles, la tasa del impuesto que se podrá establecer será entre el 2 y el 5% y se deberá aplicar sobre las ganancias obtenidas por la enajenación del inmueble ubicados en la entidad federativa de que se trate, con independencia de que el contribuyente tenga su domicilio fiscal fuera de dicha entidad federativa. Tratándose de personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales, la tasa del impuesto que se podrá establecer será entre el 2 y el 5%. Sería todo por mi parte, muchachos. Les agradezco su atención y pues espero que haya muchas preguntas para la sesión Zoom. Hasta luego.